Buenas, hoy día vamos a hablar acerca del teletrabajo y su evolución. Nosotros somos el grupo 7 que está conformado por Emilia Birrios, Jennifer Cóndor, Gianfranco Dulanto, Carlos del Castillo y Sergio Vicente. Justo para poder hablar de la oferta, la demanda y el mercado, nosotros hemos encontrado la oferta antes de la pandemia, que según un estudio del Mensur Perú 2018, menos del 22% de las empresas contaba con el teletrabajo. Eso se debe porque no tienen los suficientes indumentarias para poder implementarlo. Después de la pandemia, obviamente, la curva de la oferta se desplazó hacia la derecha, eso favoreciendo un aumento de hasta un 126% de ofertas de teletrabajo. Respecto a la demanda, antes de la pandemia, no había mucha demanda porque había gente que prefería trabajar, más no tener un equilibrio en su vida laboral y su, su vida personal. Después de la pandemia, obviamente, en el confinamiento, la gente aumentó la demanda del teletrabajo porque no podían salir de sus casas. Esto hizo que la curva se desplazara a la derecha. Respecto al mercado, observamos que el aumento del teletrabajo, tanto en la oferta y la demanda, obtuvo un aumento por ambas partes, favoreciendo al mercado mismo. Es decir, de que en ambas partes ha habido un aumento que ha favorecido a la tasa laboral, ya que hay tanto la oferta y la demanda para ambas partes, porque ya hay personas que trabajan bajo un nuevo régimen y las empresas lo vienen implementando. El teletrabajo peruano se ubica en un mercado de competencia monopolística, pues hay una gran cantidad de empresas en el mercado, pero unas pocas son las que más se presencian y poder tienen en esta. Las empresas instauraron el teletrabajo y o trabajo remoto en gran mayoría, llegando así a ser casi un 90% de las empresas en todo el Perú. No se puede especificar los principales jugadores en tantos sectores que tiene como el teletrabajo, pero podemos ubicarnos en el segundo sector que tuvo más crecimiento, que es el sector financiero. El principal jugador en el sector financiero es el BBVA, implementando casi el 100% su trabajo de oficina a casa, además de que los empleados pueden trabajar en casas diferentes pero en la misma ciudad. De esa manera se puede ver al BBVA como el principal jugador al poner flexibilidad y la posibilidad de trabajar desde casa, además de que los empleados pueden pedir los equipos necesarios para poder trabajar. Según el informe del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, las ocupaciones que tuvieron mayor incremento en el 2020 respecto al año anterior fueron del sector agropecuario, que tuvo un incremento de 17%, operadores de telecomunicaciones, que tuvo un incremento de 12%, electricistas, que tuvo un aumento de 8%, agricultores, que tuvieron un aumento de un 6%, personal en enfermería, que tuvo un aumento de un 4%, y labores de alimentos, que tuvieron un aumento de también un 4%. Un estudio del sitio de empleo INDEC muestra que la cantidad de ofertas de trabajos globales se triplicó desde el inicio de pandemia, de un promedio de un 2,0% en enero del año 2020 a casi un 7,5% en septiembre del año 2021. Países como Irlanda, España y Reino Unido registraron los mayores aumentos en el aspecto del teletrabajo. A principios de la pandemia, el Banco Mundial supuso que sufriríamos una caída del menos 4,7% del PBI, pero el efecto del COVID fue más severo y tuvimos una contracción del menos 5,5%. Sobre las estadísticas tenemos la primera para el 2014, antes de pandemia, donde vemos que el margen de actividad de las mujeres es inferior en 18% a los hombres, y se cree que con el teletrabajo es posible igualar estas cifras. Sin embargo, en la segunda estadística con data del 2020, después de pandemia, se puede notar que a partir de julio la diferencia llegó hasta el 33%, por lo que la brecha se encuentra en niveles superiores a los que estaban antes de la contingencia. Sobre la opinión de expertos tenemos a Omar Vázquez, experto en gestión pública. Nos dice antes de la pandemia que hasta el 2019 no se ha tenido un avance en el teletrabajo porque no se tenía confianza en el mismo. Las empresas no tenían la implementación adecuada ni tenían el presupuesto para hacerlo. Se sabía que los factores sociales que fomentaban el teletrabajo eran la inclusión y la reducción de gastos tanto para el empleador como para el empleado, y que se debería considerar más sectores como el de salud y educación para la implementación de esta modalidad. En segundo lugar tenemos a Yarnol Edith, abogada con maestría en Derecho al Trabajo y la Seguridad. Nos dice después de la pandemia que el éxito en el teletrabajo consiste en un trabajo en equipo y una eficiente supervisión. Ahora tenemos los horarios más flexibles y podemos trabajar en cualquier lugar. Y es importante adaptarse a las transformaciones para evolucionar y lograr posicionamiento en esta nueva realidad post-pandemia. A lo largo del trabajo podemos ver que el teletrabajo tiene varias ventajas y desventajas. La mejor ventaja que pudo haber en la época de la pandemia es que podíamos mantener el distanciamiento social, el cual evitaba que haya más contagiados por COVID-19. Y a pesar de que hay algunas personas que creen
que un gran beneficio del teletrabajo es el desestrés, podemos ver en nuestra investigación que no lo reduce de una manera significativa. Por otro lado, vemos que la mayor desventaja que tiene el teletrabajo es la dificultad para poder distinguir entre la vida laboral y la vida cotidiana. En nuestro trabajo de investigación podemos observar que las empresas no solían utilizar el teletrabajo antes de la pandemia. Esto se debe a que las empresas tenían que hacer un gasto adicional, brindándole el equipo necesario a los trabajadores para que puedan rendir al 100% en el trabajo. Además, vemos que una encuesta realizada por Mercer Perú en el 2018 nos muestra que antes de la pandemia tan solo el 22% de las empresas utilizaba el método del teletrabajo. Concluir, nuestro trabajo de investigación tuvo un enfoque respecto al teletrabajo y cómo fue su movimiento y la oferta y la demanda dentro del mercado laboral. Asimismo, observamos una mayor rentabilidad de este mismo en América Latina, en Perú, ya que esto se debe a una gran actividad económica digital y las tendencias a una economía más verde. Además, en Perú ha aumentado en un 20-30% el teletrabajo. Por otro lado, observamos que este cierto incremento de niveles de empleo aumentaron hasta un 80%, pero eso solo aún en algunos sectores. En otros aún no se puede porque algunas empresas no cuentan con los regímenes necesarios. También el PBI entró en una recesión económica global. Eso fue por todos los despidos masivos que obtuvieron las empresas, ya que no podían tener producción y no tenían ingresos. Finalmente, nosotros como grupo hemos observado diferentes variaciones de la oferta y la demanda del mercado laboral del teletrabajo antes y después de la pandemia. Hemos observado que no todos los países tienen todos los recursos para poder ofrecer ese tipo de trabajo, ya que se observó que el Perú solo tiene un 8% y hoy en día ha aumentado un 13%. Eso se debe porque ya las empresas peruanas han implementado nueva indumentaria para poder facilitar el trabajo laboral para sus trabajadores. Gracias.